La Comisión Nacional del Agua, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para la Gerencia de Distritos y Unidades de Riego, presenta Capacitación a regadores. Programa número 4. Riego por gravedad a nivel parcelario. El riego por gravedad o superficial es uno de los métodos más utilizados en los distritos y unidades de riego en México. En este método, el agua se distribuye en la superficie de la parcela por acción de la fuerza de gravedad. Es decir, que el agua se mueve debido a la fuerza que proporciona la caída o pendiente del terreno. El sistema de riego por gravedad puede ser de inundación total o inundación parcial. En la inundación total se cubre prácticamente toda la superficie del suelo con una lámina uniforme de agua, lo cual puede hacerse a través de melgas o con cajetes. En la inundación parcial, el agua cubre solo la parte del terreno por donde se conduce el agua, es decir, en el fondo de los surcos o camellones. El suelo no cubierto de agua se humedece por infiltración o por ascenso capilar del agua. En los métodos de inundación parcial, los camellones o camas meloneras son generalmente a nivel y en los surcos pueden estar a nivel o con pendiente, surcos rectos o surcos en contorno, así como corrugaciones, es decir, en pequeños surcos delimitados por bordos. El riego por gravedad se caracteriza por tener tradicionalmente eficiencias de aplicación muy bajas, del 40% o incluso menores. Afortunadamente, conociendo su funcionamiento, se puede aumentar la eficiencia de aplicación del agua hasta en un 80% o más. Un riego eficiente es aquel en donde a todas las plantas o puntos del terreno regados se aplica la misma lámina de riego o cantidad de agua, es decir, que existe agua sobre el terreno durante un tiempo casi igual en todos los puntos. Para aplicar el agua a nivel parcelario de una manera eficiente, es necesario conocer la influencia en el riego por gravedad y seleccionar, en su caso, los siguientes factores: la textura, la longitud, el ancho de la melga o surco, la pendiente o caída del terreno en la dirección del movimiento del agua, así como el gasto y tiempo de riego, que permita distribuir uniformemente la lámina de riego deseada. Un suelo arenoso o liviano tiene mayor velocidad de infiltración y el agua avanza más lento que en el suelo arcilloso o pesado que tiene bajas velocidades de infiltración. Se considera la textura representativa del terreno, ya que es muy difícil cambiarla. Los terrenos deben ser nivelados en su pendiente natural, pues un pequeño cambio en la pendiente implica grandes movimientos de tierra, aumentando los costos de nivelación y la eliminación de la capa fértil del suelo. Entre mayor es la pendiente del terreno, mayor es la velocidad con que se mueve el agua. Cuando las pendientes del terreno son pequeñas y uniformes, se puede regar con melgas o con surcos en la dirección de la máxima pendiente. Si alguna de estas pendientes es fuerte, se debe regar con surcos en la dirección de la pendiente pequeña, para no tener problemas de erosión del suelo. El ancho de la melga o surco es fijo
y nos lo da el tipo de cultivo y el ancho de la maquinaria agrícola. Si el ancho es mayor, más lento se mueve el agua. La longitud de riego es un submúltiplo del largo de la parcela en la dirección del riego, es decir, todo el largo, la mitad, un tercio, etc. Una longitud grande necesita más tiempo de riego o un gasto mayor. Como se ha visto, los factores anteriores dependen de las características de la parcela, no se pueden seleccionar libremente y se llaman parámetros de diseño. Un gasto grande ocasiona que el agua se mueva más rápido. El gasto es el factor donde tenemos más libertad de seleccionar, ya que lo podemos variar dando más abertura en las compuertas o más carga en los sifones. Por eso se llama variable de diseño. Entonces, el diseño del riego por gravedad consiste en seleccionar el gasto que permita distribuir uniformemente la lámina de riego en la parcela, es decir, el gasto óptimo. El gasto óptimo se puede obtener haciendo uso de modelos en computadoras, por ejemplo, el RIGRAV, que simula el riego por gravedad y son calibrados con pruebas de campo. Una alternativa práctica cuando no se cuenta con los modelos o el equipo necesario es hacer pruebas de campo en nuestras propias parcelas, probando diferentes gastos para deducir el óptimo. Antes de hacer la prueba, debemos saber que en el riego por gravedad, el agua realiza dos movimientos, uno superficial horizontal en el sentido del riego y otro subterráneo, considerado vertical. Asimismo, cuando el extremo del final está cerrado, se pueden presentar 4 etapas o fases del riego: avance, almacenamiento, consumo y recesión. El avance se inicia con la introducción del agua en el surco o melga y termina cuando alcanza su extremo final. A partir de ese momento y hasta que se suspende o corta el riego, se presenta la fase de almacenamiento. Continuando con el consumo hasta que el tirante de agua desaparece al inicio del surco o melga. La recesión comienza cuando el agua desaparece al inicio de la melga o surco y termina cuando desaparece en el otro extremo. La prueba de campo consiste en medir las fases del riego en 3 gastos diferentes. Por ejemplo, 1, 2 y 3 litros por segundo por surco, o usar 1, 2 o 3 sifones iguales por surco. Para cada gasto se utilizan 3 surcos y se miden las fases en el surco de en medio, donde se coloca una estaca cada 20 metros o al menos cada cuarta parte de su longitud total. En una hoja se anota el gasto. Por ejemplo, 2 litros por segundo, la hora de inicio del riego o inicio del avance, la hora en que llega a cada estaca hasta el extremo final del surco, el fin del avance e inicio del almacenamiento, la hora del corte de riego, fin del almacenamiento e inicio del consumo, la hora en que desaparece el agua en la cabecera o inicio del surco, fin del consumo e inicio de la recesión, así como en cada una de las estacas hasta el final del surco, término de la recesión. Con estos datos se construye una gráfica en una hoja de cuadrícula donde el eje X es la ubicación de las estacas en la longitud del surco y en el eje Y la hora de toma de lecturas.
El ejemplo de 2 litros por segundo podría comportarse así. Avance, almacenamiento, consumo y recesión. En la gráfica, la distancia entre la curva de avance y la de recesión es el tiempo durante el cual hubo agua en cada punto, es decir, el tiempo de oportunidad que tuvo el suelo para que se infiltrara una lámina de agua. Entonces, un riego uniforme es aquel donde el gasto genera curvas de avance y recesión que tiendan a ser paralelas, y ese es el gasto óptimo. Si el gasto óptimo fuera 2 litros por segundo, las otras pruebas podrían dar estas curvas de riego: 1 litro por segundo y 3 litros por segundo. Evidentemente, riegos no uniformes. En campo, puede ocurrir que ninguna prueba resulte uniforme y debamos estimar un valor intermedio. O tal vez nos obligue a cambiar las longitudes de los surcos e incluso el trazo de riego para hacer otras pruebas. Comprendiendo estos fenómenos, podemos hacer adecuaciones en nuestros terrenos para probar en los otros métodos de riego por gravedad. Incluso, existen alternativas que requieren un mejor conocimiento técnico y equipo, por ejemplo, la reducción de gastos y el riego intermitente, para lograr el objetivo de aplicar el agua a nivel parcelario de manera uniforme. Tiempo para platicar. Ahora que el video se termina, sería bueno comentar entre todos con el instructor acerca de lo visto y escuchado durante el programa. Es conveniente hacer preguntas y aclarar dudas, y tal vez realizar alguna práctica. No está por demás insistir. De lo que se trata es de compartir conocimientos.